Importante, hoy vamos a hablar de esta narrativa que todos los analistas de oposición andan repitiendo. Lo que está haciendo esta reforma es dándole diputados poniendo diputados en la circunscripción extraterritorial, porque tiene miedo que aquí va a perder 6 diputados, 8 diputados. Elimina de paso a los diputados de la oposición. Que tiene miedo, Nayib, dicen que con eso además elimina a la oposición y que además nosotros lo permitimos porque la vieja confiable, escuche. La clase política nuestra históricamente sabe que el salvadoreño promedio no es muy educado. E incluso a día de hoy, la educación promedia que tiene el salvadoreño es 7º grado. Sí, pues, que no somos estudiados, que no entendemos nada y que además, mire cómo dice que tenemos el cerebro. Una persona más educada puede desarrollar su cerebro, la parte abstracta. Entre menos educado sos, tu cerebro es más concreto. Ah, si es que tenés el cerebro, por eso es que te levantás a buena mañana y vas a ese programa. Las personas que tienen el cerebro compacto se encuentran haciendo algo importante, haciendo dinero, no hablando caca. Prepárate porque en este video les vamos a destrozar esa narrativa a estos analistas políticos. Dice que bien preparados, con el cerebro bien concreto. Pues vamos a sacar el martillo y les vamos a hacer placa, 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 placa. Sí, porque Nayib no tiene miedo y el pueblo está bien decidido a sacarlos de la política. Que comience el video. Vaya, comencemos. Es muy importante que lo miren hasta el final porque acá vamos a entender bien lo que ha hecho el presidente. Primero, pongamos clara la narrativa de esta oposición. Ellos están diciendo que Bukele quiere diputados para la diáspora porque tiene miedo de perder diputados en las siguientes elecciones. Ese es el mensaje que ellos nos quieren meter. Quieren que la gente crea que esta reforma no tiene nada que ver con representación, no tiene nada que ver con la diáspora, no tiene nada que ver con salvadoreños que viven en Estados Unidos, Canadá, Europa o cualquier parte del mundo. Según ellos, todo se resume a que Bukele está muerto de miedo, tiene mucho miedo. Bien conveniente, ¿verdad? Cuando no pueden decir, fíjese bien, abiertamente, así lo veo yo. Ellos no pueden decir abiertamente porque se les cae completamente. Nos molesta que la diáspora tenga representación. Eso es lo que no quieren decir. Entonces dicen, Bukele tiene miedo. Cuando es lo que pasa, en realidad es que a ellos les molesta que la diáspora tenga representación. La pregunta correcta es, así, hagámosela. ¿La diáspora salvadoreña merece o no representación directa en la Asamblea Legislativa? Ahí está el verdadero centro del debate de este tema. ¿La merece o no la merece? Ahí es donde, fíjese, la oposición se pone bastante nerviosa porque durante años algunos hablaban bonito de la diáspora, pero en la realidad, en la asamblea, en las leyes, nunca dieron su voto. Inclusive hasta hoy, hace poco que pasó esta reforma, los partidos de oposición votaron que no. Durante años dijeron que la diáspora sostenía el país, sí, lo decían. Durante años también dijeron que la diáspora era importante, pero nunca hicieron nada en sí para darle ese valor a la diáspora. Pero ahora que la diáspora puede tener diputados propios, ahí sí no les gusta, ahí se asustan. Y ahí es que dicen que es trampa. Y cuando en realidad lo que es que no les gusta. Miren, hablemos sobre la diáspora y quiero que lo entendamos bien. Según
los reportes, como les digo, la propuesta plantea que la diáspora tenga 6 diputados. Se restarían, como les dije, 5 de San Salvador, 1 de La Libertad. Es decir, San Salvador pasaría de 16 a 11 diputados, La Libertad de 7 a 6. Y la nueva circunscripción del exterior tendría 6 diputados. Entonces, la oposición dice, le están quitando diputados a San Salvador y La Libertad para dárselos a la diáspora. Pero vaya, tomémoslo despacio, porque aquí está la parte que ellos no quieren explicar bien. Evaden decirlo. Antes los salvadoreños en el exterior ya votaban. Y en el caso legislativo, ese voto estaba vinculado a San Salvador. Entonces, cuando se crea una circunscripción exterior, no estamos hablando de inventar votantes nuevos. Quiero que me vayan entendiendo por ahí. Estamos hablando de ordenar una representación que ya existía, ya estaban ahí. No es que la han sacado de la manga o nuevos salvadoreños se están uniendo. La diáspora ya votaba. Lo nuevo es que ahora tendría representación directa. Y eso es bien clave porque quiero que entiendan al punto que quiero llegar y es por eso que les quiero poner un ejemplo. Vaya, vamos con un ejemplo, un nombre. Vaya, vamos con Julio. Vaya, porque Julio nos va a ayudar a explicar esto sin tanta vuelta. Julio vive en California. Julio es salvadoreño. Julio tiene familia en El Salvador. Julio manda ayuda a su familia. Julio, inclusive, pongámosle, viene al país cuando puede. Julio sigue viendo noticias de El Salvador. Julio opina sobre la seguridad. Julio opina sobre consulado. Julio opina sobre los trámites. Digamos, Julio opina sobre el rumbo del país. Y lo más importante, Julio vota. ¿Verdad? Antes, cuando Julio votaba para diputado, su voto iba ligado a San Salvador. Es decir, Julio, desde California, votaba por rostros de San Salvador. Ahora, con la circunscripción de la diáspora, Julio votaría por rostros de la diáspora. Pero ojo, muy importante, Julio no se vuelve otro votante. Julio no cambia, mucho menos de país. Julio no vota 2 veces. Julio no se convierte en una trampa electoral. Julio sigue siendo el mismo salvadoreño con el mismo derecho político. La diferencia está. Antes Julio votaba como salvadoreño en el exterior, pero dentro de San Salvador. Ahora Julio votaría como salvadoreño en el exterior, pero dentro de una circunscripción exterior. La reforma es importante, sí, pero la reforma no cambia la voluntad de Julio. Para nada. La reforma mucho menos obliga a Julio a votar por nuevas ideas. La reforma no le lava el cerebro a Julio. La reforma no convierte a Julio en oficialista, pues. Vaya, la reforma no es que vaya a decir amo a Nayib o quiero este proyecto. No, los que son gorgojos son gorgojos. La reforma solo cambia la representación que Julio elige. Antes Julio elegía diputados de San Salvador, ahora Julio elegirá diputados de la diáspora. Y eso es lo que la oposición no quiere explicar. Vaya. Y ahora creo que este punto es bien importante y es donde se les cae la narrativa. La oposición dice, Bukele tiene miedo de que en el 2027 Julio ya no vote por nuevas ideas o por los rostros de nuevas ideas en San Salvador. Pero pensemos bien, si Julio ya no quería votar por rostros de nuevas ideas en San Salvador, ¿qué cambia? ¿Acaso por ponerle circunscripción de la diáspora,
Julio automáticamente va a votar por Nuevas Ideas. No, Julio sigue siendo Julio. Sí. O sea, un gorgojo sigue siendo gorgojo. Nosotros que nos llaman focas seguimos siendo focas. O sea, su voluntad sigue siendo su voluntad. Su voto sigue siendo su decisión. Si Julio quiere votar por Nuevas Ideas, votará por Nuevas Ideas. Si Julio no quiere votar por Nuevas Ideas, no votará por Nuevas Ideas. Así de simple. Entonces, la narrativa de este pelón y de los demás del miedo no se sostiene, porque la reforma no modifica la voluntad del votante. La reforma modifica la forma en que ese votante está representado. Y además, según los números que se manejan, fíjense, de los 6 diputados de la diáspora, estos espacios saldrían de San Salvador. Fíjense bien esto. Entonces, si Julio antes votaba por San Salvador y ahora la mayoría de esa representación exterior sale de San Salvador, no estamos hablando de que Julio fue enviado a otro lado para hacer una jugada escondida. No, ahí mismo en San Salvador. Estamos hablando de que Julio sigue participando, pero ahora con una representación más clara. Antes Julio votaba desde California por diputados de San Salvador. Ahora Julio votará desde California por diputados de la diáspora, que 5 van a salir de San Salvador. Julio no cambió. Lo que cambió fue el nombre y la lógica de la representación. Vaya, traducido al español de la calle, la oposición quiere hacer creer que están creando votos de la nada, pero no, Julio ya votaba. María en Maryland ya votaba, Carlos en Houston ya votaba, Ana en Nueva York ya votaba. La diáspora ya participaba. Lo que pasa es que antes esa participación estaba metida dentro de San Salvador. Ahora se está planteando que esa participación tenga su propia casilla, su propia circunscripción, su propia representación. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la trampa? Digo, pues, no me miran así que me emociono, pero es que ¿dónde está la trampa? En que Julio tenga representación directa, en que los salvadoreños en el exterior puedan elegir diputados que hablen por ellos, en que una comunidad que ya votaba ahora tenga un espacio propio. Es que eso no es miedo, eso es ordenar la representación. Y repito esta frase porque es importante. La reforma no cambia la voluntad del votante, cambia la forma en que ese votante es representado. Punto. Aquí hay otro punto que hay que dejar bien claro. Si la oposición dice Bukele tiene miedo de que Julio ya no vote por Nuevas Ideas en San Salvador, entonces habría que responderse. Bueno, si Julio ya no quería votar por Nuevas Ideas en San Salvador, porque ahí van los votos, tampoco hay una varita mágica que lo obligue a votar por Nuevas Ideas en la diáspora. No, si ya no iba a votar, ya no iba a votar. O no, yo estoy... O sea, o mi cerebro está tan en concreto, como dice pero Julio sigue teniendo libertad de voto. Julio seguirá viendo candidatos. Julio seguirá comprando propuestas. Julio seguirá decidiendo. La circunscripción no obliga a Julio. No le mete voto en la mano. No le dice tenés que votar por este partido. No, hombre. Julio seguirá votando como le dé la gana. Entonces la narrativa de que esto es por miedo se cae porque el votante sigue siendo libre. Lo que cambia es que ahora ese votante ya no queda mezclado de San Salvador, sino tendría diputados que representan directamente a la diáspora. Y ojo, que si de verdad van a ser 5 de San Salvador y no ahí van los votos, pues, a San Salvador. Pero claro,
Eso ahí en TVX no te lo va a explicar. No. Porque si lo explican se les cae el show. Miren, ese es el punto que yo les quiero decir. La diáspora, ellos no lo entienden. Aunque lo digan, no lo entienden. La diáspora no solo es remesa, y así lo ve el presidente. La diáspora no es solo dinero. La diáspora no es solo el consumo. La diáspora tampoco es solo turismo en vacaciones. Miren, y pensémoslo así, la diáspora son personas, son salvadoreños, son familias, son historias, son sacrificios, son gente que se fue por necesidad, por inseguridad, por falta de oportunidades, por buscar un mejor futuro, por lo que sea. Y aún estando lejos, siguen conectados con El Salvador. O sea, eso es increíble. Mandan ayuda, llaman a su familia, están pendientes del país. Vos que estás viendo este video, estás pendiente de lo que pasa en tu país. Solo eso ya te dice mucho. Otros invierten, otros compran, visitan, defienden al país, sufren cuando el país sufre, celebran cuando el país avanza. Entonces, yo sí me hago esta pregunta. ¿Por qué esta gente no podría tener representación directa? Solamente porque ellos dicen que es por miedo. Porque sí se les reconoce cuando mandan remesas, pero se les cuestiona cuando quieren o pueden tener diputados. ¿Verdad? O sea, ahí está la contradicción. La oposición quiere una diáspora con billetera, pero sin voz. ¿Verdad? Quieren una diáspora que mande dinero porque está bien que mantenga la economía, aunque ya dijo Bessi que no es que mantengan a El Salvador, pero no quieren representantes. O sea, quieren una diáspora útil económicamente, pero incomoda políticamente. Y eso hay que decirlo claro, no les gusta. ¿Verdad? Miren, yo se los voy a compartir de esta forma a la oposición y a ustedes que me siguen. Hablando de la voluntad de Julio, con el que estábamos hablando. Ellos dejaron de ser opción. Fíjense, vamos primero con este tema del miedo. Dicen Bukele tiene miedo, pero ¿miedo de qué? Miren, número uno, si Julio tuviera opciones buenas, tal vez ellos en realidad no tuvieran miedo, pero la oposición dejó de ser opción para el pueblo salvadoreño. Y esto no lo digo por insultarlos, en serio. Es una realidad política en El Salvador. Nadie se lo puede ocultar, ni ellos mismos. Ellos mismos lo han dicho. No son una opción. El pueblo ya los conoce, ya sabe cómo gobernaron, ya saben cómo dejaron al país, ya saben cómo estaba la seguridad, ya saben cómo funcionaban las negociaciones políticas de antes, ya saben cómo se bloqueaban proyectos según que los poderes. Ya saben cómo se usaba la asamblea para poner trabas y maletines negros. Ya saben cómo era vivir en un país donde muchas comunidades estaban tomadas por criminales. Entonces el pueblo, simple y sencillamente, como lo hemos venido diciendo por años y ellos no lo entienden, el pueblo les pasó factura y no lo han querido entender. Cuando el pueblo te pasa factura, el problema no es Bukele. El problema es que dejaste de conectar con la gente. El problema es que perdiste completamente la credibilidad. El problema es que representás un pasado que muchos no quieren volver. Que yuca, vea, es como la canción de Arjona del problema. Sí. Cuando no tenés propuesta, inventas miedo. Sí, porque ¿qué han propuesto? Pues inventan miedo, porque yo no les veo sus propuestas. Cuando no tienen el respaldo popular, ahí salen con que hay fraude.
Cuando no tenés conexión con el pueblo, culpas a la diáspora. Pero el problema real es que dejaron de ser una opción. Sí. Y otro punto muy importante, y creo que es bastante importante. La gente entiende que el presidente necesita diputados para continuar con este proyecto. Y aquí hay que recordar la historia reciente. Cuando Nayib llegó a la presidencia sin mayoría legislativa, ¿qué vimos? Interpelaciones, bloqueos, trabas, obstáculos, show legislativo, pues. Cada proyecto se convertía en pleito, cada medida se volvía una batalla, cada decisión importante tenía que enfrentar una asamblea que muchas veces quería detenerlo, ¿verdad? Frenarlo. Lo vimos con el COVID, muchas cosas. Eso ya lo vivimos y no es teoría. O sea, eso realmente pasó y nosotros, el pueblo, lo vivimos. Por eso mucha gente entiende que no basta con tener un presidente con voluntad. También se necesita una asamblea que acompañe el proyecto, que para gobernar se necesitan leyes, se necesita presupuesto, se necesita respaldo legislativo, se necesita gobernabilidad. En palabras sencillas, un presidente sin diputados puede tener buenas ideas y nuevas ideas, pero si la asamblea se dedica a bloquearlo, el país se estanca. Y el pueblo no quiere volver a eso. No quiere volver a la asamblea de los bloqueos, no quiere volver a la política de trabas, no quiere volver a que cada avance se convierta en pleito partidario. Es así. Por eso y muchos más, les podría dar más, vaya, les voy a dar uno más, 3. La seguridad es algo que la gente ya goza, ya conoce y no quiere perder. Este es uno de los puntos más importantes, porque una cosa es hablar desde redes sociales y otra cosa es haber vivido el miedo real en El Salvador, de los cuales muchas personas pasaron por eso. La gente sabe de dónde viene El Salvador, sabe cómo era antes, sabe lo que significaba vivir con miedo, sabe lo que significaba no poder entrar a ciertas colonias, sabe lo que significaba que una familia tuviera que cambiar rutas, sabe lo que significaba que los criminales controlaran territorios, o sea, vivir encerrado. Hoy la gente siente un país diferente, la seguridad no cayó, ya nos cayó del cielo, que digamos, sí, fue un milagro de Dios, pero mucho usando a nuestro presidente como intermedio, pero vino de leyes, vino de respaldo legislativo, vino de coordinación, vino de una línea clara del gobierno. Entonces, cuando algunos dicen hay que quitarles diputados al oficialismo, mucha gente se pregunta, ¿para qué? ¿Para volver a los bloqueos? ¿Para volver a las interpelaciones? ¿Para volver a que los mismos de antes tengan capacidad de frenar proyectos? ¿Para poner en riesgo la seguridad que hoy vivimos? El pueblo entiende que dividir el respaldo al proyecto podría afectar lo que se ha construido. Y eso no es miedo, eso es memoria, eso es sentido común, pues. La gente no quiere morir. O sea, eso es normal. Eso es cuidar algo que costó obtener. No puedo decir ni recuperar, fíjese qué feo. Porque yo no he vivido ni sé cuándo fue la última vez que El Salvador fue un país seguro. No. Así que no hay miedo. El presidente no tiene miedo. El presidente sabe que el pueblo lo va a apoyar. Si podemos criticar a los diputados, a los ministros, a quien sea, el mismo presidente lo ha dicho. Claro que sí, pero el pueblo sabe de que a la hora de darle al presidente gobernabilidad, se la vamos a dar. ¿Por qué? Porque no hay opción. Ellos dejaron de ser opción y hoy por hoy lo mejor
que ha tenido este país en años, sí, quiero decir, no sé, es el presidente y su partido que lo apoya. No hay más. Y eso es a lo que nos aferramos nosotros los salvadoreños a seguir en este proyecto. Y yo le prometí a la nación y a mis suscriptores desde hace años proteger este proyecto a capa y espada. Y eso es lo que continuamos haciendo día a día. Me voy a despedir. No olvides dejar tu like y comenta aquí abajo. ¿Qué te parece lo que dice la oposición? ¿Miedo? ¡Puh! Por favor. Ya pasamos eso y hoy nos sentimos empoderados. Adiós.